Hola jóvenes, en este video vamos a resolver 4 ejercicios empleando álgebra vectorial. En el primer ejercicio nos dicen que debemos determinar las coordenadas del punto C que se muestra en la figura. Para ello nos dan las coordenadas del punto A, las coordenadas del punto B, la distancia que hay del punto B al punto C, en este caso son 6 unidades, y adicionalmente podemos notar que los 3 puntos A, B y C son colineales. Para resolver este ejercicio vamos a colocar al origen en cualquier posición, con fines de análisis no importa, vamos a colocarlo acá, de tal manera que el vector de posición de los puntos A y B y sus correspondientes componentes serían las siguientes. Adicionalmente, podemos observar que es fácil obtener el vector que inicia en A y termina en B. Para ello se utilizan el vector de posición del punto B menos el vector de posición del punto A y se obtienen las componentes 1, 2, 2. Ya conociendo las componentes de este vector, podemos dibujarlo en verde. Ahora bien, como nos piden las coordenadas del punto C, pues debemos obtener el vector de posición del punto C. Para ello, vamos a utilizar una suma de vectores, en la cual vamos a emplear el vector de posición del punto B y le vamos a sumar el vector que inicia en B y termina en C. Este vector no lo conocemos, por eso lo dibujamos en color rojo. Sin embargo, de esta manera, pues ya podríamos decir que el vector de posición del punto C se obtiene sumando el vector de posición del punto B más el vector BC. Aunque no conocemos el vector BC, sí sabemos que su módulo, es decir, su longitud, es de 6 unidades. Así que escribiríamos el módulo del vector BC es igual a 6 unidades. Pero como ya mencionamos anteriormente, los puntos A, B y C son colineales. Eso quiere decir que el vector AB y el vector BC son paralelos. Y no solamente son paralelos, sino que tienen el mismo sentido. Por lo tanto, si esto es así, el unitario del vector AB debe de ser igual al unitario del vector BC. Dado que los vectores unitarios se obtienen dividiendo los vectores entre sus correspondientes módulos, tendríamos la expresión siguiente, de la cual pues conocemos las componentes del vector AB y el módulo del vector BC. Así que sustituyendo estos datos, pues tendríamos esta expresión, en la cual podemos determinar el módulo de BC, que en este caso sería 3, y llegamos a esta expresión, de la cual podemos despejar el vector BC y obtendríamos que el vector BC tiene de componentes 2, 4, 4. Pues ya conociendo las componentes del vector BC y las componentes del vector de posición del punto B, pues las podemos sustituir en esta expresión para obtener lo siguiente. Realizando la suma de vectores, obtendríamos las componentes del vector de posición del punto C, que serían 4, 4, 7. Y por lo tanto, las coordenadas del punto C serían 4, 4, 7. Con esto habremos resuelto el ejercicio 1 y vamos ahora a resolver el ejercicio 2. Donde nos dicen que sean los vectores U y B. Aquí vamos a ir anotando las características del vector U y las características del vector V. Tal es que el módulo del vector U es 15. Anotamos aquí que su módulo es 15. Y el módulo del vector V es 5. Anotamos aquí también que su módulo es 5. Si el vector U tiene la misma dirección que el vector A, eso quiere decir entonces que son paralelos y anotaríamos que el vector U es paralelo al vector A. Claro que nos dicen que el vector A es igual a 3i más 4j. Eso quiere decir que sus componentes serían 3, 4, 0. Y el vector V tiene la misma dirección que el vector C. Entonces son paralelos el vector B y el vector C. Y las componentes del vector C son -8, 0, 6. Con estos datos nos piden
calcular el ángulo que forman los vectores u y v, obtener el módulo del vector u más v y determinar las componentes del vector u más v. En este caso, es importante notar que si conociéramos las componentes del vector u y las componentes del vector v, sería muy fácil obtener el ángulo entre los vectores u y v, las componentes del vector suma y el módulo del vector suma. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es precisamente determinar las componentes del vector u y las componentes del vector v. Vamos a empezar con los datos para el vector u. Tenemos que su módulo es 15 y es paralelo al vector a. Pero como es paralelo y no nos indican otra cosa, pues deben de tener el mismo sentido. Y entonces, si son paralelos y tienen el mismo sentido, pues sus vectores unitarios deben de ser iguales. Es decir, el vector unitario del vector u debe de ser igual al vector unitario del vector a. Dado que los vectores unitarios se obtienen dividiendo los vectores entre sus correspondientes módulos, pues tendríamos esta expresión, de la cual conocemos las componentes del vector a, que se sustituirían aquí, y el módulo del vector u, que es 15 unidades. Eso nos llevaría a la expresión siguiente, que al desarrollar nos da las componentes del vector u, que serían 9, 12, 0. Algo similar hacemos con el vector v, dado que tenemos su módulo que es 5 y es paralelo al vector c de componentes menos 8, 0, 6, pues podemos decir que tienen el mismo sentido y que por lo tanto el vector unitario del vector v es igual al vector unitario del vector c. Sus unitarios se obtienen dividiendo el vector entre su módulo, pues tendríamos esta expresión. Y como conocemos las componentes del vector c, que son menos 8, 0, 6, las sustituimos aquí y acá. Y el módulo del vector v es 5, por lo tanto, sustituyendo tenemos una expresión que al desarrollar me permite obtener las componentes del vector v, que en este caso serían menos 4, 0, 3. Ya teniendo las componentes del vector u y del vector v, pues podemos obtener fácilmente el ángulo entre estos dos vectores, empleando el ángulo cuyo coseno es u.v sobre el módulo de u que multiplica al módulo de v. Al sustituir las componentes de los vectores y sus módulos, tendríamos esta expresión de la cual se desarrolla y se obtiene que el ángulo entre los vectores es 118.68 grados. El vector suma se obtendría pues simplemente sumando componente a componente y tendríamos que el vector suma tiene de componentes 5, 12, 3. Si a este vector le determinamos su módulo, pues tendríamos como resultado que el módulo del vector suma es igual a raíz de 178. Con esto concluimos el ejercicio 2 y vamos ahora a resolver el ejercicio 3. Donde nos dan el paralelogramo ABCD, las coordenadas del punto A, las componentes del vector U y las componentes del vector W. Nos piden determinar las coordenadas cartesianas de los puntos B, C, D y M, además de calcular el área del triángulo BCM. Para resolver este ejercicio vamos a tomar en cuenta el dibujo del paralelogramo, las componentes del vector U y las componentes del vector W. Y ahora vamos a colocar al origen en algún lugar donde sea lo más conveniente para los vectores que vamos a trazar. En este caso lo vamos a colocar aquí. Esto quiere decir que entonces, como nos dan las coordenadas del punto A, pues conocemos las componentes del vector de posición del punto A, que serían 1, 0 y 3. Dado que nos están pidiendo las coordenadas del punto B, pues necesitamos el vector de posición del punto B. Pero el vector de posición del punto B pues se va a obtener con una suma de vectores, empleando el vector A más el vector que inicia en A y termina en B. Pero ese vector que inicia en A y termina en B es el inverso
del vector u, así que tendríamos que el vector a más menos u me da el vector b. Lo escribimos de esta manera, pero al desarrollar esta suma, pues nos quedaría a menos u. Dado que conocemos las componentes del vector de posición del punto A y las componentes del vector u, pues sustituimos, desarrollamos la sustracción entre vectores y tendríamos que el vector de posición del punto B tiene de componentes 5, 3, 4. Estas serían las coordenadas del punto B, 5, 3, 4. Ya teniendo las componentes del vector de posición del punto B, pues procedemos a dibujarlo ahora en verde y decir que ya conocemos sus componentes. Ahora debemos determinar las coordenadas de uno de los siguientes puntos, ya sea D, C o M. En este caso es más fácil determinar el vector de posición del punto M porque simplemente utilizaríamos el vector de posición del punto B más un vector que inicia en B y termina en M. Ese vector que inicia en B y termina en M es el inverso del vector W, así que el vector de posición del punto B más menos W me daría el vector de posición del punto M. Eso lo escribimos de esta manera y al desarrollar esta suma, pues nos quedaría que el vector M es igual al vector B menos el vector W. Sustituyendo las componentes tenemos esta expresión de la cual desarrollamos la sustracción entre vectores y nos quedaría que el vector M tiene de componentes 4, 2, 6. Por lo tanto, las coordenadas del punto M serían 4, 2 y 6. Ya conociendo las componentes del vector de posición del punto M, pues ya podemos dibujarlo en verde y nos quedaría esto. Ahora bien, nos quedan por determinar las coordenadas del punto D y del punto C. De estos dos es más fácil determinar las coordenadas del punto D a partir de las componentes del vector de posición del punto D. ¿Cómo obtendríamos las componentes del vector de posición del punto D? Con una suma de vectores también, empleando el vector de posición del punto M más el vector que inicia en M y termina en D. Pero ese, como podemos observar, es el inverso del vector W, y entonces tendríamos que el vector de posición del punto M más menos W, pues nos da el vector D. Simplificando esta expresión nos quedaría que el vector de posición del punto D se obtiene con el vector de posición del punto M menos el vector W. Conociendo las componentes de M y las componentes de W, que están aquí, pues sustituimos, nos quedaría esta expresión que al desarrollar obtenemos las componentes del vector de posición del punto D, que serían 3, 1 y 8. Y por lo tanto, las coordenadas del punto D serían también 3, 1 y 8. Como ya conocemos las componentes del vector de posición del punto D, pues ya lo podríamos dibujar en color verde. Solo nos falta por determinar las componentes del vector de posición del punto C. Esto se obtendría nuevamente con una suma de vectores. Claro, podemos sumar diferentes vectores para obtener el vector C, como por ejemplo los siguientes. El vector C se puede obtener con el vector de posición del punto A más 2 veces el vector AM. Esto sería el vector de posición del punto A más 2 veces AM. Este vector que inicia en A y termina en M sería 1 y 2 veces para llegar al vector de posición del punto C. También podríamos emplear el vector B y sumarle el vector que inicia en B y termina en C, pero ese vector que inicia en B y termina en C, pues es el mismo vector que inicia en A y termina en D. Otra opción sería emplear el vector de posición del punto D y sumarle el vector DC, pero ese vector DC es el mismo que el vector AB. Y ese sería el vector menos U. También tenemos una cuarta opción donde utilizamos el vector de posición del punto M más el vector AM. Este sería el vector de posición del punto M más el vector que inicia en M y termina en C. Pero ese vector que inicia en M y termina en C es igual al vector que inicia en A y termina en M. Por eso es que tenemos esta expresión.
Aquí lo que vamos a utilizar nosotros para resolver el ejercicio es la segunda opción, es decir, vamos a utilizar el vector de posición del punto B y le vamos a sumar el vector que inicia en B y termina en C, que como ya dijimos es igual al vector AD. Dado que ya tenemos las componentes de A y de D, pues podemos obtener el vector AD, que sería el vector de posición de D menos el vector de posición de A, cuyas componentes son estas. Al desarrollar esta sustracción entre vectores se obtiene que el vector AD tiene de componentes 2, 1, 5 y por lo tanto el vector C se obtendría con el vector de posición del punto B que tenemos de componentes 5, 3, 4, lo anotamos acá, más el vector AD que tiene de componentes 2, 1, 5, son las componentes que acabamos de determinar, las sustituimos aquí y entonces tendríamos que el vector de posición del punto C tiene de componentes 7, 4, 9 y por lo tanto el punto C tiene de coordenadas 7, 4 y 9. Ya conociendo las componentes del vector de posición del punto C, pues ya podemos decir que conocemos estos vectores que están aquí, todos estos vectores. Ahora, nos piden el área del triángulo BCM. Sin embargo, este es un paralelogramo que está dividido por sus diagonales y que forman 1, 2, 3 y 4 triángulos. Esos 4 triángulos tienen la misma área cada uno de ellos. De tal manera que si yo determino el área del triángulo BCM, pues estaré determinando el área del triángulo ABM y el área del triángulo AMD y el área del triángulo DCM. En este caso, pues lo más fácil es determinar el área de este triángulo que está aquí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un vector en uno de sus lados y podemos mover este vector U a esta posición para tener otro vector en uno de los lados de este triángulo, de tal manera que el área del triángulo BCM sería igual al área del triángulo DCM. Ahora, el área del triángulo DCM se calcula con estos dos vectores U y W. ¿Y cómo se calcula? Pues empleando el módulo del producto cruz de los vectores entre 2. Ya tenemos las componentes de U y tenemos las componentes de W, por lo tanto sustituimos y obtenemos esta expresión. Al realizar el producto cruz se obtiene un vector de componentes 7 menos 9 menos 1, cuyo módulo es raíz de 131 y al dividirlo entre 2 pues obtenemos el área del triángulo BCM. En este caso pues serían raíz de 131 sobre 2 unidades cuadradas. Con esto concluimos el ejercicio 3 y vamos a resolver ahora el ejercicio 4. En este ejercicio nos dan un cuadrado donde cada uno de sus lados mide 10 unidades de longitud. Así que el módulo del vector AB pues sería 10, el módulo del vector BD sería 10 y todos los vectores que se puedan establecer como lados de este cuadrado tendrán de módulo pues 10 unidades. Nos dicen también que los lados AC y BD son paralelos al eje Z. Si este lado y este lado son paralelos al eje Z, pues serán paralelos entonces al vector K, porque el vector K es el vector unitario característico del álgebra vectorial que es paralelo al eje Z. Los lados AB, me están diciendo aquí que los lados AB y CD son paralelos al vector V. Bueno, pues vamos a dibujar un vector V paralelo a AB y a CD. El vector V es igual a 4i más 3j. Por lo tanto, sus componentes serían 4, 3 y 0. Y como nos dan las coordenadas del punto A, pues podemos decir que conocemos las componentes del vector de posición del punto A, que en este caso serían menos 2, 1 y 6. Bueno,
Nos piden las coordenadas de los puntos B, C y D, y la componente vectorial de BC sobre CD. Esto es entonces lo que nos piden y estos son los datos junto con el esquema. Vamos a escribirlos por separado y tendríamos esto. Ahora bien, si queremos el vector de posición del punto B, pues este vector se obtiene con una suma de vectores. ¿Qué vectores vamos a sumar? Bueno, pues tenemos el vector de posición del punto A y a ese vector le tendríamos que sumar el vector que inicia en A y termina en B. Ese vector que inicia en A y termina en B es un vector que es paralelo al vector V, pero en este momento pues diríamos que el vector de posición del punto A más el vector AB me dan el vector de posición del punto B. Esta sería la expresión que me representa esa suma de vectores. Como les decía, el vector AB es paralelo al vector V y además tiene el mismo sentido. Por lo tanto, sus unitarios serían iguales, es decir, el unitario de AB es igual al unitario de V. Como los unitarios se obtienen dividiendo los vectores entre sus correspondientes módulos, pues tendríamos esta expresión, de la cual conocemos el módulo de AB, que ya sabemos es de 10 unidades porque es uno de los lados del cuadrado, y como conocemos las componentes de V, que son 4, 3 y 0, pues las sustituimos y tendríamos una expresión como esta. Al determinar el módulo de V, pues tendríamos que ese módulo es 5. Y entonces de aquí podríamos fácilmente despejar el vector AB. Y nos quedaría que el vector AB es 2 veces el vector de componentes 4, 3, 0. En otras palabras, el vector AB tiene de componentes 8, 6 y 0. Ya conociendo las componentes del vector AB, pues las podemos sustituir en esta expresión y con el vector de posición del punto A pues tendríamos esto. Al desarrollar la suma de vectores nos daría que el vector B tiene de componentes 6, 7, 6, es decir, las coordenadas del punto B serían 6, 7 y 6. Así que ya conocemos el vector de posición del punto B y las coordenadas del punto B, pero nosotros vamos a anotar nada más las componentes del vector de posición del punto B. Y continuamos con el desarrollo de nuestro ejercicio. Ahora conviene determinar, en este caso, las componentes del vector de posición del punto C. Ese vector de posición del punto C se obtiene igual con una suma de vectores. ¿Qué vectores vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el vector de posición del punto A más un vector que inicia en A y termina en C. Este sería el vector AC. La expresión pues nos quedaría como el vector de posición del punto C es igual a el vector de posición del punto A más el vector AC. Pero resulta que el vector AC es paralelo al vector K, nada más que apuntan en sentidos opuestos. Entonces sus unitarios no son iguales, pero sí podemos decir que el unitario de AC es el inverso del unitario de K. Así que podríamos escribir entonces que el unitario de AC es igual a menos el unitario de K. Claro que el vector K es un vector unitario, así que estaría por demás decir que estamos trabajando con el unitario de K, simplemente sería el vector K y nos quedaría esta expresión. Pero el vector unitario de AC se obtiene dividiendo AC entre su módulo. De esta expresión podemos despejar el vector AC y nos quedaría que el vector AC es igual a menos el módulo de AC por el vector K. El módulo de AC es 10 unidades porque es uno de los lados del cuadrado, de tal manera que nos quedaría el vector AC es igual a menos 10 que multiplica al vector K que tiene de componentes 0, 0, 1, lo que nos da como resultado que el vector AC tiene de componentes 0, 0, menos 10. Ya conociendo el vector AC, lo podemos sustituir en esta expresión y junto con el vector de posición del punto A podemos obtener la expresión siguiente. Si desarrollamos la suma de vectores, pues obtenemos que el vector de posición del punto C
tiene de componentes menos 2, 1, menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del punto C son menos 2, 1, menos 4. Ya conociendo el vector de posición del punto C, pues lo anotamos como un dato más y tendríamos estos vectores que están acá. Ahora vamos a determinar el vector de posición del punto D. Para ello vamos a utilizar el vector de posición del punto B y le vamos a sumar el vector que inicia en B y termina en D. Pero ojo, porque ese vector que inicia en B y termina en D sería el mismo que el vector que inicia en A y termina en C. Así que podríamos escribir esto que está aquí. Y entonces la expresión para determinar las componentes del vector de posición del punto D sería esta. Claro que el vector AC ya lo utilizamos anteriormente para obtener el vector de posición del punto C y sabemos que sus componentes son 0, 0, menos 10. De tal manera que el vector de posición del punto D se obtiene con las componentes del vector de posición del punto B, que ya las conocemos, aquí están, y las componentes de AC, que son estas. Al hacer la suma de los vectores obtenemos que el vector de posición del punto D tiene de componentes 6, 7, menos 4 y por lo tanto el punto D tiene de componentes 6, 7, menos 4. Bueno, ya tenemos entonces el vector de posición del punto D, lo anotamos como un dato más y tenemos todos estos vectores. Esto quiere decir entonces que ahora vamos a determinar la componente vectorial de BC sobre la dirección de CD. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión de componente vectorial, en donde tenemos el producto BC.CD entre el módulo de CD por el unitario de CD, que aquí se expresa como CD sobre su módulo. Así que necesitamos el vector BC. El vector BC se obtiene con el vector de posición de C menos el vector de posición de B, pero conocemos las componentes de estos dos vectores, realizamos la diferencia y obtenemos que el vector BC tiene de componentes menos 8, menos 6, menos 10. Algo similar hacemos para obtener las componentes del vector CD, que utilizamos entonces el vector de posición de D menos el vector de posición de C. Conocemos las componentes de esos vectores, las sustituimos y desarrollamos la diferencia para obtener que el vector CD tiene de componentes 8, 6 y 0. Entonces pues ya tenemos el vector BC y el vector CD. Podemos realizar el producto punto entre ellos y nos quedaría que BC.CD da como resultado menos 100. Entonces, si sustituimos estos datos en la expresión de la componente vectorial, pues tendríamos esta expresión, donde menos 100 entre 10 multiplica a este vector. Pero ojo, porque aquí tenemos en los denominadores 10 por 10, y 10 por 10 son 100, así que quedaría menos 100 entre 100, me da como resultado menos 1. Ese menos 1 multiplicaría al vector de componentes 8, 6, 0, lo que me da como resultado un vector de componentes menos 8, menos 6 y 0 como resultado de la componente vectorial de BC sobre la dirección de CD. Con esto concluimos la resolución de los 4 ejercicios y por el momento sería todo. Saludos.